Bien, el material que vamos a trabajar ahora lo voy a compartir. Ese sí se los puse ahora. Entonces, por eso me imagino que no han tenido tiempo de poderlo ver. Sí lo pueden ver ahorita. Sí, sí, licenciado. Muy bien, gracias. Tenemos entonces ese material donde habla se titula pues gravimetría y me da una reacción general. En primer lugar empieza como con un analito, ¿verdad? Recuérdese que analito es como se llama la muestra o la materia, la cantidad de materia que nosotros vamos a trabajar. Un agente precipitante, las líneas punteadas son como la flechita de la reacción y me da un producto. Entonces, para llegar a ese producto, a veces tengo que lavar, tengo que secar, tengo que incinerar o derivatizar. El agente precipitante debe de tener, debe de tener ciertas propiedades características. Una de ellas es reacción específica con el analito. Quiere decir que no me va a sufrir contaminación entrando en reacción con otra sustancia. La segunda propiedad es que produzca un sólido fácil de filtrar y secar para minimizar pérdidas. ¿Se recuerdan que ya hemos hablado anteriormente que algunos errores hay de que a veces lavamos, ya sea con agua o con otro reactivo, y entonces podemos perder el precipitado porque puede hacer que se disuelva. Y entonces lo pierdo totalmente. Algunos no se pueden filtrar. Y creo que en la universidad tenemos dificultades para filtrar el vacío porque al menos antes de la pandemia, solo había una bomba de vacío. Entonces eso nos creaba mucho problema. Otra, otra propiedad es que produzca sólido poco soluble para una reacción cuantitativa. Quiere decir que el rendimiento sea más adecuado. Que se produzca un sólido estable y de composición definida. Entonces, el sólido debe de ser, pues, bueno, una cantidad aceptable, porque si solo me dan dos puntitos allá al final, digamos que ahí la cantidad que se ha obtenido, pues, no ha sido lo suficiente. Para que se forme un precipitado también debe de seguir algunos pasos, ¿verdad? Algunas de las formas, algunas ya las vimos, mediante las cuales nosotros podemos hacer o la obtención de ese precipitado. El primero es la sobresaturación, y eso creo que se vio desde la química fundamental, ¿verdad? Donde usted se acuerda que vio sobre la solución diluida, saturada, sobresaturada, ¿verdad? O concentrada y sobresaturada, que es cuando ya ha excedido la cantidad de soluto y entonces un desequilibrio que hay en la solución, ya eso me hace que precipite lo que está en exceso. La nucleación, paso donde se unen un número mínimo de partículas para producir núcleos microscópicos en la fase sólida, ¿verdad? Se recuerdan que esto ya lo habíamos hablado también. Mientras más lento se da el proceso de nucleación, mejor la formación del cristal grande y con menos impurezas. Cuando se obtienen cristales, ustedes ya llevaron química inorgánica, uno. Ahorita la estamos llevando. Ahorita la están llevando, pero Sí. no les han dicho si van a hacer prácticas o algo de esa materia. No, licenciado. No, a mí no me han Oh, respondido no recuerdo todavía. la verdad. Va, de acuerdo, pero ya me dijeron que hay otra persona encargada de eso y pues por ahí me voy a ir a ver cuándo nos dejan ir a nosotros. Bueno, pero en química inorgánica yo me recuerdo que había una práctica que lo primero que se hace era el precipitar. Y bueno, quien obtenía el cristal más grande, pues ese lo había hecho muy bien, la práctica. Y entonces generalmente no se da la precipitación en el mismo momento de la práctica de laboratorio. Generalmente comienza a precipitar y se deja por ahí guardadito en el compartimiento y generalmente hasta el siguiente día es que ya se puede ver la cantidad de precipitado que se forma. El crecimiento de particulado. ¿Verdad? El núcleo formado crece en deposición de otras sustancias de precipitado. Quiere decir que se va poniendo como una capa sobre otra. Deposición significa eso, que cae una capa, después sale otra.
y se va formando de esa manera el cristal. ¿Para qué se usa la formación de un precipitado? Uno de ellos es la separación de sustancias que de alguna forma pueden afectar los resultados del análisis. A veces yo necesito precipitar podría ser el cristal X que yo quiero, o simplemente a veces puedo precipitar al revés, porque lo que me interesa es la solución y voy a precipitar las impurezas para separarlas por filtración. Un análisis gravimétrico, en el cual el analito se separa de los demás componentes presentes en una solución de la muestra como una sustancia de baja solubilidad, o la volumetría de precipitación, en el cual el analito se determina a través del volumen de analito requerido para formar un precipitado. Volumetría hablamos de volumen, y gravimetría ahí estaríamos hablando de pesos. Veamos el producto de solubilidad. Ahí me está diciendo un sólido, aquí no le llamo sólido X, sino que A sub X, B sub Y, donde A y B puede ser cualquier elemento para formar un compuesto, pero ese es poco soluble en agua. Entonces, esta es otra forma en la cual yo representé una reacción química. Por favor, tenga ahí pendiente que cuando yo le he puesto estas dos como rayitas son igual, un poquito grande, significa que la reacción va en dos sentidos. Cuando solo se la pongo punteada, quiere decir que va en una sola dirección. Y ya me acordé que sí había la flechita por ahí. Pero como no hay dobles, entonces esto es lo que voy a ocupar. Entonces puede ser el catión de A y el anión de B. ¿Cuál va a ser la KPS? Esto ya lo había visto la vez pasada. La concentración de los productos que están ahí en juego. ¿Cómo se determina la solubilidad de cada uno de ellos? La concentración de A a la Y más es igual a X, que es su coeficiente de balanceo por su solubilidad. O si yo de esta ecuación despejo solubilidad, X pasa a dividir. Por eso es que me sale 1 sobre X por la concentración de A. Y en el caso de la concentración de B, Y, que es su coeficiente de balanceo, que es aquí el que está aquí en la reacción, por la solubilidad. Si yo despejo la solubilidad, llego a esto, donde Y simplemente pasa a dividir a la concentración de B, o simplemente puedo escribir 1 sobre B por la concentración de B. Ahí les puse ahí llegando a la ecuación. Aquí sí voy a estar saliéndome y poniendo la pizarra, porque esta ecuación no sabía o no había forma pues de que se las pudiera poner, pero ahorita se las voy a escribir. No sé cómo usted irá haciendo la señalación para poder indicar y ubicarse a dónde es que va a ir esa fórmula. Entonces ahí yo les puse llegando a la ecuación y dejé el espacio.
También, justo después de esta fórmula, viene el siguiente ejercicio, que ahí está copiado en el documento. Bien, trabajando con esta ecuación, si voy con el KPS, se acuerda que eso tiene que ver nada más con las concentraciones. Sería la concentración del primer producto elevado a su coeficiente de balanceo por la concentración del catión elevado a su coeficiente de balanceo. Si yo esto que está aquí adentro, lo sustituyo por la letra S, me queda a que mi KPS va a ser igual a 3S al cubo por 2S al cuadrado. En el entendido que en lugar del calcio más 2, yo voy a poner S, por eso es que me sale multiplicando por 3. Y en vez de el ion fosfato, yo voy a poner S, 2S elevado al cuadrado. De esa manera, tengo yo la concentración de cada uno de ellos. Ahora me voy a utilizar esta S que yo les acabo de poner. Quiero ver. El problema ya me daba el KPS. Si no, me topo con dos incógnitas. Si ahora trabajo con la fórmula de ese radical, la KPS se la está dando ya el problema. En el caso de aquí, ¿qué tengo? X a la Y. En este caso sería X 3 al cubo por Y, que sería 2 al cuadrado. Ahí cuadrada, y aquí tendría 3 más 2. No sé si los he confundido en esto o estamos bien. ¿Estamos bien o no? El silencio otorga, entonces entiendo que estamos bien. Solo una pregunta, licenciada. Dígame. ¿Los exponentes de dónde salen? Están cruzados. Están por esta fórmula. Son las cargas. Vale. X, ¿quién es X? Es el primero que tengo acá, por eso es que tengo 3. ¿Elevado a quién? Al exponente de la carga de Y. ¿Cuál sería? 3. Por eso es que me sale 3 elevado al cubo, es como cromo cruzado. Más Y, que sería 2, elevado a la carga X, que es más 2. Por eso me sale 3 al cubo por 2 al cuadrado. Ok, gracias. Muy bien, y aquí sería X más Y, que sería 3 más 2. Cuando se resuelve todo esto, ustedes vayan corroborando para ver si yo lo operé bien, que me puedo haber equivocado. Me queda a la menos 7
y las unidades van a ser mol por litro. Si estamos bien, copien eso, por favor, porque este ejemplo tiene más preguntas. Y no importa si uno de los exponentes está en negativo, así como ese -3. Lo que pasa es que ahí no se toma en cuenta el signo, solo la cantidad, la magnitud. Porque si se fija en la fórmula, aquí no me pone ningún signo en ellos. Y se supone que en una ecuación de solubilidad siempre se van a separar en sus iones y cationes. Sin embargo, en la fórmula aquí me pone elevado a la y elevado a la x. Quiere decir que el signo no me va a afectar en lo absoluto. El 3 más 2 que está sobre la raíz son los exponentes del denominador o son la base. No, son las cargas. Ah, ok. Si alguno ya terminó, por favor, determíneme el peso molecular del fosfato de calcio. Ahí tenemos la fórmula.
310 gramos por mol. Ah, gracias. Así que lo hice varias veces y me daba diferente. Entonces, si es 310.10, ¿verdad? No ocupé decimales. No ocupo, pero eso no. Bueno, eso me parece En que lo punto enseñan. 17. Va de acuerdo. Eso me parece que lo enseñan en los colegios, pero en la universidad no podemos despreciar los decimales. Si es posible trabajar con 2 o 3 decimales. Bien, yo creo que ya terminaron de copiar, ¿verdad? No quiero borrar, solo lo voy a subir. Porque ahí igual en el documento está como la continuación de este problema. Aquí lo estoy copiando, pero menos la teoría la tienen ahí en el documento. Seguido de este documento viene como una segunda parte del problema. ¿Cuántos gramos de fosfato de calcio se disuelven en 500 mililitros de agua? Entonces, los gramos de este compuesto va a ser igual a la solubilidad, que es la que acabamos de encontrar, que es 4.9 por 10 a la menos 7 mol por litro. Me dice que eso se ha disuelto en 500 mililitros. Estamos hablando de 0.5 litros. Ahí puedo eliminar los litros con los litros. Y ahora tengo que ir hacia gramos. Usted sabe de que si el peso molecular gramo es 310, me dijeron, 17. Si es 310.17 gramos mol, es equivalente a que usted diga que en una mol hay 310.17 gramos del compuesto. En esta forma se eliminan los moles con los moles y al final voy a llegar a gramos. Verifique si se llega a esta respuesta, por favor. Esta no es fórmula, sino que solo vamos multiplicándolo de tal manera de hacer las conversiones respectivas de unidades hasta llegar a gramos. Ay, por 10 a la menos 5 creo que es. En la seguridad también es menos 7 y le puso a la menos 3. No, pues está molesto. No, pues nada de eso. Yo lo hice a la menos 3. Gracias. Entonces no es esa la respuesta, porque yo lo acabo de hacer a la menos 3.
Lo mismo me dio leak. Sí, sí, gracias. Lo que sucede es que quizás lo hice bien a la -7, pero ya cuando lo puse en la pizarrita es donde me equivoqué. Me avisan cuando vayan copiando, por favor, eso. Porque no quiero borrar, quiero ir subiendo la pizarrita.
¿Terminaron, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, bueno, gracias. Y hay un último literal, digamos, del ejercicio. Y entonces tenemos esto. Queremos ahora la concentración. Acuérdese que los dos corchetes puestos en esta forma significan la concentración de equilibrio de cada uno de los iones que tenemos ahí. En este caso, la del calcio, ¿cuál sería? Es lo que tenemos aquí adentro. Y la del fosfato sería esta. Entonces decimos que la concentración del calcio es igual a 3S. Y ese S es el que habíamos encontrado aquí. Quiero ver cuántos que teníamos aquí arriba. Es este. En este caso yo voy a tener que la del ion calcio va a ser 3 por 4.9 por 10 a la menos 7. Y en el caso del fosfato, ion fosfato, teníamos 2 por S. Y el de arriba aparentemente me dio esto.
¿Terminaron de copiar? Sí, licenciada. Vale. Sí, Muy bien, gracias. Ahora voy a regresar al documento porque ahí está un ejercicio que quiero que ustedes hagan. Quiero ver si se los puse ahí en el documento. Esto es lo que acabamos de hacer. Aquí está el ejercicio. La concentración de ion plata en una solución saturada de cromato de plata se encontró por calorimetría que tenía un valor de 1.56 por 10 a la menos 4 molar. Calcular, literal A, KPS para el cromato y las partes por millón del ion plata en una solución saturada de él. Y ahí está. Se van a ir bastante parecido porque le está dando la concentración. Y vamos a ir comparando literal a cuánto les da para ver cómo va.
¿Van bien, jóvenes? En la A obtuve un valor de 1.90 por 10 a la menos 12. Es el KPS. Muy bien, Sí. muy bien, ese es el valor. En la segunda parte le pide los partes por millón en una solución saturada. ¿Recuerdan cuáles serían las partes por millón aquí cuando estamos con concentraciones? ¿Cuáles son las unidades en las que los van a presentar? ¿Alguien recuerda? Gramos por litro. Miligramos sería por litro. Usted tiene que llegar a esto. Y lo va a hacer exactamente así como yo hice el anterior. Dígame. No está presentando. Perdón, yo voy a escribir en la pizarra según yo me estaban viendo, perdón. Hoy sí, ¿verdad? La KPS 1.9 por 10 a la menos 4 y las partes por millón deben de llegar a miligramos por litro. Hola.
¿Y bien alguien llegó a algún resultado en el literal B? ¿Cuál es el dato que van a cambiar ahí? ¿Qué número es el que ustedes van a utilizar para comenzar a cambiarle unidades? La concentración. La concentración, muy bien. ¿Cuánto es la concentración del ion plata? Yo lo calculé y me dio lo mismo que el literal anterior, es decir, es el mismo dato que ya nos daba el ejercicio, 1.56 por 10 a la menos 4. Exacto, ese dato es el que van a transformar a partes por millón. Muy bien. No sé si alguien ya llegó a alguna respuesta o ya con lo que sus compañeros han compartido ya se nos iluminó el foco, como decimos. Yo lo hice y me dio 16.82 partes por millón. Exacto, esa es la respuesta. Por decimales a lo mejor podemos variar, pero sí. ¿Cuánto le dio a usted? Me dice. Voy a apuntar la suya. A mí me dio 16.82. 82. Entonces sería miligramos por litro o partes por millón. Entonces, esas serían las respuestas de los dos literales. Creo que podría hacer el proceso ahí de esa parte. Por favor. Vale, veamos. Antes de hacerlo, quien me acaba de preguntar, por favor, yo estaba en la otra pantalla, no lo vi. ¿Qué peso molecular iba a ocupar? Sí, el de la plata. Ajá, ¿cuánto es el de la plata? Según mi tabla, 107.9. Vale, muy bien. Entonces partimos de esto. Me decían 1.56 por 10 a la menos 4 mol por litro. Y tenemos que llegar a miligramos por litro. Quiere decir que estos moles hay que transformarlos a gramos. Y para eso es que vamos a ocupar el peso molecular que usted me acaba de decir. Me parece que me dijo 107.9 o 7. 9. Entonces aquí sería gramo, mol. Entonces ya elimino mol, mol. Ahora necesito transformar estos gramos a miligramos. ¿Cuál sería la concentración? ¿Alguien me dice, por favor? Porque a René ya lo hice hablar varias veces. Voy a preguntarle a alguien. Veamos, Emmanuel José. Hay que buscar la equivalencia. Exacto. ¿Cuál sería la equivalencia? Voy a buscar un rato. Va, que leí de Leslie. Leslie, ¿cuál sería la equivalencia? Leslie, en teoría ya les pasé lista y si no me contestan es porque no están. Licenciada, no sé si sería 1000 miligramos gramos. A un gramo. A Leslie entonces no está, ya la borré de la asistencia. Bien, entonces es esa, ¿sí? Que como lo que voy a eliminarle ese gramo, yo voy a poner en un gramo hay 1000 miligramos. Entonces ya esto y esto. Y ahí es donde da la respuesta que me dieron. 16.82 partes por millón. Solo es de ir jugando con las unidades, con los datos que se tienen, las equivalencias, para llegar a eso. ¿Sí quedó claro ese? Sí. Muy bien. Gracias. Bueno.
Y hoy me faltó Mariano y me faltó Oscar Antonio. Bueno, y Leslie, porque el que esté ahí solo la foto no dice nada. Liliana Briseida, ¿le quedó claro? Liliana, ¿está por ahí? ¿Le quedó claro la clase? Tenemos 2 fantasmas. Sí, licenciada. Uy, yo dije fantasma. Vamos a ver si descubro otro fantasma. Gracias. Tomás, Mauricio, ¿cómo estamos? ¿Quedamos claros? Sí, algo de análisis, pero yo digo que sí, entendí bastante. Vale, de acuerdo. Sí, todo lo que lleva número obviamente lleva análisis, ¿verdad? Hay cosas que yo sé que son aprendizaje que ustedes ya tienen, conocimientos que ya tienen. Solo hay de ir relacionando y tener a la mano pues todo lo que se puede ocupar. Equivalencias, tabla periódica para los pesos moleculares e ir haciendo las relaciones adecuadas. ¿Terminaron de copiar los que estaban copiando? Sí. Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bien, entonces esto sería lo que yo tenía para darles este día, ¿verdad?